La Guerra Fría consistió en un enfrentamiento político y militar entre dos superpotencias que surgieron a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, entre 1947 y 1991. La Guerra Fría no solo afectó las relaciones internacionales entre las potencias y sus aliados, sino que también influyó en todos los aspectos que configuraban la sociedad contemporánea, como la economía, la política, los medios de comunicación, la industria militar y civil, la educación. Hasta el aspecto más pequeño fue alterado en esta etapa histórica. En este video vamos a hablar de cómo este suceso histórico afectó el desarrollo matemático a través de los avances computacionales, la carrera espacial y la educación matemática. La carrera de las supercomputadoras entre los soviéticos y el occidente comenzó a finales de 1948. La supercomputadora de Sergei Lebedev, la MESM, fue concebida ese año pero no construida por varias razones. Una de ellas era la influencia de la ideología soviética en la mentalidad científica. Al ser un sistema tan cerrado, el flujo de información era muy lento. Mientras tanto, Estados Unidos y muchos de sus aliados occidentales en Europa estuvieron inmersos en proyectos informáticos, la mayoría de los cuales tenían fines científicos y militares. La entrada tardía de los soviéticos a la carrera informática provocó una brecha entre los arsenales nucleares de ambos bandos. Además de esto, el sistema operativo original en la Unión Soviética no estaba unificado bajo un estándar común. Este factor, junto a una estrategia de desarrollo mal enfocada, hizo que la informática soviética empezara a quedarse estancada. Las autoridades soviéticas decidieron terminar todos estos desarrollos únicos y comenzar a crear computadores basados en la plataforma IBM 360, creada por la corporación estadounidense IBM en 1964. En otras palabras, decidieron piratear los sistemas occidentales. Esto tuvo como efecto lateral que la industria informática soviética se quedase atrás. En este contexto de desarrollo acelerado, la supercomputación se conectó aún más con el desarrollo de armas nucleares, y la tarea de espionaje se volvió determinante para ambos bandos. Sin embargo, la utilización de espías se volvía cada vez más compleja. Para Estados Unidos, reclutar inteligencia humana de total confianza y que hablara ruso fluidamente era una tarea difícil. Esta razón impulsó a la IBM a desarrollar la calculadora de defensa 701 en 1952, que entre sus funciones incluía la traducción de idiomas, en este caso el ruso. Esto provocó la reacción de los soviéticos, por lo que el BESM de Lebedev también tendría la capacidad de traducir del inglés al ruso. Desafortunadamente para los soviéticos, sus computadoras no pudieron realizar esta tarea hasta 2 años después. Los informáticos de Occidente seguían adelante en la carrera, ya que tenían libertad para explorar y desarrollar nuevas tecnologías. La supercomputación en Estados Unidos comenzó a tomar una ruta alternativa en su enfoque de la Guerra Fría. Empezaron a crear máquinas para fines comerciales. Esta unión de economía y tecnología no pudo ser igualada por la Unión Soviética. Dicha apertura creó condiciones sociales que favorecieron a la tecnología, fomentando una creencia colectiva real en los datos y en la capacidad de la computadora para proporcionar la máxima racionalización. Bajo este contexto, en la década de los 50 se llegó al pleno convencimiento de la superioridad estadounidense, que sometió a la población a un estado de relax y desconocimiento de todo lo que pasaba fuera de sus fronteras. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial del mundo, y así llegó la era espacial. Este suceso disparó una cadena incontrolable de acontecimientos, sin relación directa con la carrera espacial, que derivó en una revolución inesperada e impensable. Se produjo por consiguiente la llamada crisis del Sputnik, debido a la inminente amenaza de la Unión Soviética. Su impacto se sintió en una variedad de campos diferentes, las elecciones dependieron de él, la política educativa nacional evolucionó a partir de él, y el progreso tecnológico estadounidense estuvo moldeado por la sombra sonora del Sputnik. En términos de avances espaciales, esta crisis generó la creación de 2 nuevas agencias gubernamentales estadounidenses, la NASA en julio de 1958 y ARPA en febrero de 1958. Los primeros pasos en la era espacial los dieron los soviéticos. El 3 de noviembre de 1957 lanzaron el Sputnik 2 en la órbita y posteriormente en 1961 la nave Vostok 1, tripulada por Yuri Gagarin, el primer ser humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. Aunque esta se consideró una hazaña para la humanidad, estos sucesos infundieron temor en los estadounidenses, ya que el desarrollo tecnológico de los soviéticos representaba una amenaza. Como respuesta, el presidente Kennedy anunció que el gran objetivo del programa espacial norteamericano sería poner el hombre en la Luna. Así, el 22 de julio de 1969 se alcanzó la cúspide en la exploración espacial cuando la misión Apolo 11 consiguió realizar con éxito esta tarea.
Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins se convirtieron en los primeros humanos en caminar sobre la Luna. Mientras tanto, el bando soviético tenía problemas que afectaban su programa lunar, dificultades técnicas y económicas, interferencias políticas y rivalidades personales y profesionales. A pesar de este éxito, el proyecto Apolo no llevó a cabo sus últimas misiones. En mayo de 1972, los gobernantes de ambos bandos se reunieron en una cumbre que, según se decía, marcó el inicio de la distensión. Estos acordaron una misión espacial conjunta soviético-americana. De esta forma, la primera etapa de la carrera espacial llegó a su fin. El desarrollo del Internet en Estados Unidos empezó en 1963, en ARPA. Esta agencia deseaba crear un sistema que les permitiera enviar mensajes desde un punto A hasta un punto B sin interrupciones que pudieran causar los ataques con misiles nucleares. Pensaron en utilizar un ordenador central, sin embargo a los militares no les agradaba la idea, ya que la red quedaría destruida si un misil acertaba en el lugar donde estaba este ordenador. La medida que se adoptó para evitar el problema fue establecer una red que careciera de nodos centrales. De esta manera, en 1969 se crea ARPANET, la primera red sin nodos centrales, de la que formaban parte inicialmente 4 universidades estadounidenses. Posteriormente, en 1973, se internacionalizó. Después de varios cambios, mejoras e incorporaciones, se convirtió en lo que hoy se conoce como Internet. Entre 1959 y 1989, científicos y funcionarios soviéticos intentaron conectar su nación a una red. En 1962 se intentó crear el Internet soviético por medio del proyecto que se llamó OGAS. El proyecto OGAS se parecía a lo que hoy se llama Cloud Computing, y la idea principal era que los trabajadores subieran desde cualquier empresa o fábrica los resultados de producción, las dudas o experiencias para otros compañeros. Pese a los esfuerzos, el proyecto fracasó. ¿Pero por qué ARPANET tuvo éxito y OGAS no? El fracaso de OGAS radicó en que la escala y los costes asociados para este sistema eran colosales, mientras que ARPANET tuvo éxito debido al financiamiento del Estado y a un entorno de investigación colaborativo. En otras palabras, los capitalistas se comportaron como socialistas y los socialistas como capitalistas. Esto aumentó la competitividad entre ambos bandos. En 1960, como consecuencia del Sputnik 1, la comunidad científica estadounidense desarrolló distintos planes de estudio con un contenido moderno en matemáticas y ciencias. Científicos y políticos argumentaron que las exigencias geopolíticas como el Sputnik exigían acción al nivel del plan de estudios de matemática. Este plan se conoció como las nuevas matemáticas e incluía contenidos como teoría de conjuntos, aritmética modular y lógica simbólica. Sin embargo, las nuevas matemáticas no tuvieron éxito. Muchas escuelas ignoraron las reformas o utilizaron libros de texto que incluían cambios superficiales. Además, varios distritos siguieron utilizando libros antiguos para ahorrar dinero ya que no contaban con recursos suficientes. Debido a esto, en 1970, el plan de estudios volvió a ser el mismo de antes. Más adelante, en 1980, se reflejó la deficiencia que tenían los estudiantes al resolver problemas matemáticos, ya que el enfoque estaba en los procedimientos matemáticos básicos. Ese mismo año, el Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas argumentó que enfocarse en lo básico era un error. Así, el objetivo principal pasó a ser la resolución de problemas. Inicialmente, la resolución de problemas se confundió con verbalizar ejercicios matemáticos. Por ejemplo, pasar de plantear 7 menos 4 a decir, si John tiene 7 manzanas y le da 4 manzanas a Mary, ¿cuántas manzanas le quedan a John? Esto demuestra que los cambios fueron triviales. En la década de los años 80, con la revolución cognitiva, se realizaron investigaciones que mostraron que la competencia matemática dependía de factores como tener una base sólida de conocimientos, tener acceso a estrategias productivas de resolución de problemas, hacer uso efectivo del conocimiento que se posee y tener un conjunto de creencias productivas sobre uno mismo y sobre la institución matemática. Así quedó claro que los objetivos de la enseñanza de las matemáticas debían ser más amplios que el dominio de contenidos y que los estudiantes debían aprender a pensar matemáticamente. En 1985, el Consejo Nacional de Investigación estableció la Junta de Educación en Ciencias Matemáticas como un mecanismo para dar una atención sostenida a los problemas de la enseñanza de las matemáticas, y en 1986 se estableció la Comisión de Estándares para Matemáticas Escolares. La enseñanza de las matemáticas durante la Guerra Fría en Rusia se caracterizó por inculcar el patriotismo y el interés por la historia y cultura rusa. Posteriormente, la iniciativa se convirtió en una hostilidad hacia la influencia del exterior en ese ámbito, particularmente de Occidente. Algunas investigaciones revelaron que en la educación se promovía que se hiciera visible el trabajo de matemáticos rusos como Lobachevsky y Chebyshev. Incluso, se crearon actividades que resaltaban obras efectuadas por los soviéticos. En el periódico Matemática en la Escuela,
En los problemas aritméticos sobre el plan de Stalin para transformar la naturaleza y los grandes proyectos de construcción del comunismo, se encontraba un ejercicio que comparaba el Canal de Panamá con el Canal de Turkmenistán, resaltando la grandeza de este último. A pesar de lo anterior, la ideología propuesta permeó en menor medida el área de las matemáticas, ya que se llevaron a cabo campañas para no obstaculizar la enseñanza de esta materia. La Guerra Fría fue un hecho histórico que repercutió en diferentes campos, pero sobre todo que cambió el estilo de vida de la época y proporcionó las bases de muchas áreas y avances tecnológicos que hoy consideramos casi indispensables, como por ejemplo el Internet. Este conflicto llevó a cada superpotencia a querer desarrollarse en todos los ámbitos, siempre mostrando su superioridad. La Unión Soviética tuvo una clara desventaja en desarrollo computacional con respecto a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos se quedó atrás en la carrera espacial durante un periodo de la guerra. En cuanto a los avances en redes, la ventaja la tuvo Estados Unidos, y en el ámbito de la educación matemática solo podemos decir que ambos implementaron cambios según sus prioridades. La Guerra Fría influyó en las matemáticas debido a su relación con la computación, la carrera espacial y la educación matemática. La historia dota de significado cada avance o desarrollo que se genera en la sociedad. Cuando hablamos de historia de las matemáticas, no solo hacemos referencia a aquellos hechos que dieron origen a una fórmula o demostración matemática, sino también a los acontecimientos que produjeron nuevos avances, dando así nuevas perspectivas de las matemáticas. Ocuparse de temas históricos como este a nivel escolar permite que los estudiantes reconozcan la importancia de la evolución de las matemáticas para el desarrollo humano, les permite entender que la matemática puede relacionarse con diversas áreas y que la mayoría de contenidos que están en sus planes de estudios de matemática tienen aplicaciones en contextos reales. Además, esto puede ayudarles a responder la recurrente pregunta: ¿para qué sirven las matemáticas?